En esta sesión vamos a ver cómo crear un banco, ya que para utilizar las transacciones relacionadas con la contabilidad, por ejemplo, gestión de cobros, es necesario tener creado un banco en el sistema SAP. Y para ello podemos usar la transacción FI01, que se encuentra en la ruta Menú SAP, Finanzas, Gestión financiera, Bancos, Datos maestros y Maestro de bancos. Aquí podemos localizar la transacción FI01, crear. También podemos ver la transacción FI02, modificar, que se usa para modificar algún dato de un banco. Y la transacción FI03, visualizar, que se usa para visualizar los datos de un banco. Si ejecutamos la transacción FI01, se nos muestra la pantalla de acceso para crear banco, en la que tenemos que informar dos campos. El primero es el país del banco, donde tenemos que introducir el código del país. Si desconocemos el código del país, se puede usar el campo Match Code, que muestra un listado de los países que podemos seleccionar. Pero como ya sabemos que el código de España es ES, lo introduciremos directamente. Ahora tenemos que informar el campo clave de banco, cuyo código es personalizable y de una longitud de 8 posiciones numéricas, por lo que introducimos un código, por ejemplo, 7 ceros y un 1. Y pulsamos la tecla Intro o sobre el icono de continuar para seguir con la creación del nuevo banco. Ahora se nos muestra la pantalla de detalles para crear banco, donde tenemos dos apartados: dirección, donde hay que introducir los datos referentes a la dirección del banco. Por ejemplo, en el campo Institución financiera podemos introducir Banco Crédito 1. En el campo Región podemos usar el Match Code para seleccionar una región, por ejemplo, Cuenca. En el campo Dirección podemos introducir la dirección del banco, por ejemplo, Calle Ancha. En el campo Ciudad podemos introducir la ciudad, en este caso también sería Cuenca. Y en el campo Sucursal podemos introducir el código de la sucursal, por ejemplo, Sucursal 1. Luego tenemos el apartado de datos de control, donde hay que introducir los datos adicionales del banco, como son el BIC o el grupo de banco. Estos datos no se consideran obligatorios. Una vez rellenados estos datos, ya podemos crear el banco. Pero esta pantalla nos ofrece el botón Dirección, que da la posibilidad de detallar aún más los datos referentes al banco. Si hacemos clic sobre él, se nos muestra una ventana formada por los apartados Nombre, donde se puede introducir un nombre del contacto del banco; Conceptos de búsqueda, donde se pueden introducir dos conceptos para facilitar la búsqueda de bancos; Dirección calle, donde se puede introducir datos más detallados de la dirección; Apartado de correos, para introducir el apartado de correos; Comunicaciones, donde se informan las maneras de comunicación con el banco, por ejemplo, teléfono, fax, etc. De todos estos campos podemos ver que solo el campo país es obligatorio, tal como nos indica el icono del check. Para este alta no vamos a introducir ningún dato adicional, por lo que no podemos usar el botón de validar, que nos pedirá informar el campo obligatorio, por lo que usaremos el botón de cancelar, el cual nos pregunta que si deseamos cancelar la actualización de las direcciones, y como no queremos introducir ningún dato, hacemos clic sobre el botón de sí. Una vez introducidos los datos que consideramos necesarios, tenemos que guardar toda la información, por lo que se tiene que usar el icono del disquete, el cual guardará los datos y muestra un mensaje informativo indicando que se ha creado el banco. En esta sesión hemos visto cómo usar la transacción FI01 para crear un banco. Resumen. Para crear un banco se puede usar la transacción FI01. Para modificar sus datos se puede usar la transacción FI02. Y para visualizar los datos de un banco se puede usar la transacción FI03. No olvides suscribirte a nuestro canal y entrar en nuestra web.